Entonces, como les estaba mencionando, la geometría analítica habla de rectas en el espacio. Estas rectas pueden ser perpendiculares, paralelas u oblicuas. En el caso de las rectas perpendiculares o oblicuas que tienen un punto en común, como el punto P, y se la denomina rectas secantes. En pocas palabras, nosotros podemos encontrar en el plano cartesiano diferentes tipos de rectas, ¿sí? Y estas rectas tienen su funcionalidad y básicamente tienen una ecuación específica que se las puede utilizar para graficarlas en el plano cartesiano. Si hablamos de rectas perpendiculares, estamos hablando de rectas que tienen o forman ángulo de 90 grados. Si hablamos de rectas perpendiculares, también estamos hablando de rectas que se intersecan o se topan en un punto específico y este punto específico es común para ambas rectas, ¿sí? Si hablamos de perpendicularidad de la recta, quiere decir que la recta 1, L1, es perpendicular a la recta 2, L2, como ustedes están viendo aquí en la diapositiva, ¿sí? Donde se lee L1 es perpendicular a L2. Las características principales, que hay un punto en común entre las dos rectas y este punto común hace que las dos rectas tengan un ángulo de 90 grados, ¿sí? A eso se le llama perpendicularidad entre dos rectas. ¿Por qué solamente entre dos rectas? Porque estamos hablando de geometría analítica, dimensiones en el espacio de la geometría plana. ¿Cuáles son las propiedades de las perpendicularidades entre las rectas? La primera, si una recta es perpendicular a otra, esta es perpendicular a la primera, esto significa simetría de perpendicularidad. Y ahí ustedes están viendo la expresión matemática que dice L1, esa T al revés significa perpendicular a L2, esa flechita significa entonces L2 es perpendicular a L1. Estamos hablando de una propiedad simétrica de la perpendicularidad entre dos rectas. Si dos rectas si dos rectas al intersecarse forman ángulos adyacentes congruentes, estos son perpendiculares. Adyacentes congruentes quiere decir que son ángulos que están al lado y que todos tienen el mismo valor, ¿sí? En este caso estamos hablando de 90 grados. Definitivamente, cuando las rectas son perpendiculares es porque forman ángulo de 90 grados. Cuando dejan de formar ángulo de 90 grados ya se denominan rectas oblicuas. Los lados de un ángulo recto y sus semirectas opuestas determinan rectas perpendiculares. Los lados de un ángulo recto y sus semirectas opuestas determinan rectas perpendiculares. Y básicamente lo anterior está formando ángulos de 90 grados. Ahora, ¿cuáles son las rectas perpendiculares, paralelas? Las que están una enfrente de otra. No se topan para nada, no son coincidentes, no se intersecan, a pesar de que de pronto vayan bajo la misma dirección, no tienen ninguna relación entre sí. Es por eso que se las expresa con dos rayitas como valor absoluto entre ambas rectas. L1, dos rayitas, L2 y se lee que L1 es paralela a L2. ¿Cuáles son las propiedades de las rectas paralelas o del paralelismo? Toda recta es paralela en sí misma, es decir, es reflexiva, no tiene nada que ver con la recta del frente, a pesar de que ambas están en la misma distancia, pero son dos rectas diferentes. Si una recta es paralela a otra, aquella es paralela a la primera recta, estamos hablando de simetría también, que significa que L1 es paralela a L2, entonces L2 es paralela a L1. Siguiente propiedad, si una recta es paralela a otra, y esta a su vez paralela a una tercera, la primera es paralela a la tercera. Estamos hablando de una propiedad transitiva. En pocas palabras, estamos hablando de que dos rectas son paralelas y estas dos rectas al combinarse con una tercera también son paralelas. Entonces, todas estas rectas paralelas tienen la misma dirección, en pocas palabras, ¿sí? Entonces ya sabemos cuáles son las diferencias entre una recta perpendicular y una recta paralela. La perpendicular forma ángulo de 90 grados. Las paralelas no están topándose ni están formando ningún tipo de ángulo. Simplemente siguen su especie de que una está al frente de otra, ¿sí?
Relacionando perpendicularidad, paralelismo e intersección entre las rectas se obtienen las siguientes propiedades. En el plano, dos rectas perpendiculares a una tercera son paralelas entre sí. Si una recta interseca a una de dos paralelas, interseca también a la otra. Nosotros estamos viendo aquí la gráfica, la definición 7.4 que nos habla de rectas oblicuas. Son aquellas que no son perpendiculares ni son paralelas, pero sin embargo tienen un punto de concentración, un punto de intersección, a pesar de que no tengan ningún tipo de familiaridad. Entonces L1 y L2 son oblicuas, para L1 negativo, paralelo L2 y negativo L1 perpendicular a L2. Eso es prácticamente lo que nos habla de las rectas oblicuas, ¿no? Que no son ni paralelas, no son perpendiculares y no son paralelas. Cuando hablamos de ángulos, también hablamos de la intersección entre dos rectas. El ángulo nace justamente donde nacen las rectas. Es por eso que ustedes ven la gráfica aquí, que existen cuatro ángulos al cruzarse estas dos rectas. Y todas ellas pasan por un punto denominado vértice. Listo, muy bien, continuemos. Si intersecamos dos rectas oblicuas, L1 y L2, con una recta secante L3, la recta que interseca en una figura en puntos diferentes, se forman de manera natural ocho ángulos, cuatro en cada punto de intersección. Y estos ocho ángulos son eh, unos iguales a otros, por eso que ustedes ven aquí diferentes colores. Por ejemplo, el ángulo 2 es igual al ángulo 6, el ángulo 4 igual al ángulo 8, el 1 igual al 5 y el 3 igual al 7. Entonces no habrá ninguna dificultad en ir identificando los ángulos en estas dos rectas que se intersecan, ¿no? Que se denominan rectas oblicuas. Esa es una de las particularidades de estas rectas. Aquí nosotros vemos, por ejemplo, dos rectas paralelas que se intersecan con una tercera, L3. Y nos dice lo siguiente, si las rectas L1 y L2 demostradas en la figura adjunta son paralelas, X y Z son las medidas de los ángulos en grados sexagesimales, determine el valor de X menos Z. Entonces está hablando aquí, básicamente, pues un ejercicio práctico de cómo calcular los valores de los ángulos y de las rectas. El plano cartesiano, bueno, ustedes ya conocen de profundidad el plano cartesiano. Me he tomado la molestia en algunas tareas decirle que no es tan completo el plano cartesiano, que le faltan datos y detalles en la recta numérica, por ejemplo, o en el sistema de inecuaciones, pintar a un lado, de pronto la respuesta, etcétera. Entonces uno con los planos cartesianos debe de ser exacto en ese sentido y no tratar de confundirse con las partes. Entonces tengan en cuenta que el eje de las abscisas está relacionado con el eje de las X y el eje de las ordenadas está relacionado con el eje de las Y. Eso es muy claro, ¿sí? Las abscisas con el eje de las X y las ordenadas con el eje de las Y. El plano cartesiano contiene cuatro subplanos, por decirlo así, o cuatro cuadrantes. Usted ya tiene que identificar a estas alturas, ya no se tiene que olvidar, peor aún dejar de recordar cuáles son el sistema de signos en cada uno de los cuadrantes, que no es lo mismo hablar del primer cuadrante que del tercero. Con todo lo contrario, si el primer cuadrante todos son positivos, tanto la X como la Y, en el tercer cuadrante en cambio todos son negativos, tanto la X como la Y. Entonces hay que tomar muy en cuenta al punto de intersección entre las dos rectas. Y la otra parte es el punto de iniciada que se le llama origen de las coordenadas, ¿no? Hay que tener muy en cuenta que ordenadas Y, abscisas X. Para ordenado, vuelvo a repetir, vamos a empezar desde los más básicos porque todos estos conceptos y definiciones las vamos a utilizar a medida que va avanzando el curso. El par de ordenado está básicamente conformado por dos valores, un valor en el eje de las X y un valor en el eje de las Y.
Pero como ya les había mencionado, no solamente X y Y, estamos hablando de esos valores, estamos hablando del eje de las abscisas y estamos hablando del eje de las ordenadas, estamos hablando de un origen y que por cierto espacio aparece un valor en X y un valor en Y. Ese se denomina para ordenadas o coordenadas en un punto específico. ¿Alguna pregunta hasta aquí, jóvenes? Es importante que usted reconozca los signos en cada uno de los cuadrantes, porque se trata de visualizar aquello y de esa manera usted no va a tener ninguna complicación a la hora de resolver ejercicios o problemas. Déjame hacerle un pequeño captura de pantalla de la clase de hoy. Muy bien, continuamos entonces. Aquí está la primera. Cuadernito a la mano, por favor. Cuadernito a la mano. Va a graficar usted un plano cartesiano. Le va a colocar todos los datos que aparecen allí. Ojo, mucha atención. Aquí faltan dos datos importantes. Por supuesto que le puse la X positiva y la Y positiva, pero me falta colocarle la X negativa y la Y negativa. No se vaya a olvidar usted de ese detalle importante. ¿Sí? Entonces, va a proceder a realizar el gráfico del plano cartesiano y vamos a ir ubicando básicamente los valores que están involucrados en cada uno de los puntos del sistema. Entonces, para poder determinar la distancia entre dos puntos en el plano cartesiano o en el plano de dos dimensiones, podemos nosotros determinar y darle nombres, por ejemplo, el punto uno que está comprendido entre los elementos X sub uno y Y sub uno y el plano 2 que está determinado con los elementos X sub 2 y Y sub 2. Y la línea de color azul que ustedes ven en la gráfica es la distancia que se ha calculado desde el punto uno hasta el punto 2. Para calcular esa distancia o para calcular la recta denominada, en este caso PQ, ¿ya? Eh, Vamos a utilizar esta fórmula que dice x2 menos x1 elevado al cuadrado más y2 menos y1 elevado al cuadrado y a todo eso le vamos a sacar la raíz cuadrada. Una vez que se calcule la raíz cuadrada, nosotros encontramos la respuesta a la pregunta de cuál es la distancia entre dos puntos en el plano cartesiano. Si ustedes se dan cuenta, tiene una relación con la fórmula de Pitágoras, ¿no? Tiene una relación con la fórmula de Pitágoras. Entonces, no va a haber ningún problema. Aparte, como ya vimos nosotros, trigonometría. Si ustedes se dan cuenta, en el plano cartesiano, nosotros estamos viendo un triángulo rectángulo. Para los que no logran verlo, aquí está el triángulo rectángulo, ¿sí? Ahí está el triángulo rectángulo. Por lo tanto, a esta distancia, como yo les decía en algún momento, en otros aspectos de la vida, en otros temas del conocimiento, también nosotros la vamos a denominar distancia, ¿sí? Distancia. Y en física, una de las aplicaciones de esta asignatura, de este tema en física, nosotros podemos denominarle módulo también. El módulo, la distancia, podemos identificarle con esos nombres también. Si hablamos de cinemática, podemos estar hablando del espacio recorrido, por ejemplo, entre un móvil. Pero la fórmula es la que ustedes tienen. ¿Cuándo se utiliza esta fórmula? Esta fórmula se utiliza cuando me dan los puntos coordenados tanto de inicial como final. Los puntos coordenados, es decir, debo de tener dos valores en X, uno inicial y uno final, y dos valores en Y, uno inicial y uno final también.
para poder utilizar esta regla de correspondencia. PQ, la recta PQ o la distancia PQ es igual a la raíz cuadrada entre la diferencia de x sub 2 menos x sub 1 elevado al cuadrado más y sub 2 menos y sub 1 elevado al cuadrado. Continuamos. Aquí ya vemos un ejemplo, ¿sí? Perdón, una demostración, ¿sí? Con lo que yo les estaba diciendo, ¿no? Lo que yo les estaba diciendo. Aquí tenemos el plano cartesiano, las fórmulas, básicamente, y si nosotros nos damos cuenta, la resta de x2 menos x1 es simplemente la distancia o el espacio o la dimensión que hay en esta parte del triángulo, en esta parte del triángulo, y si hablamos del eje de las coordenadas, de la misma manera, no restándole esos valores, nos da este espacio que está aquí, que no es otra cosa más que el cateto opuesto y el cateto adyacente, por decirlo así. Pero como no vemos ángulo, simplemente le denominamos rectas, nada más. Continuamos. Listo. Determine la distancia entre los siguientes puntos, el punto A y el punto B. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a graficar el plano cartesiano. Vamos a graficar el plano cartesiano. Yo lo voy a hacer, ustedes también lo van a hacer en su cuaderno con sus respectivos valores, ¿no? Si me dice el punto 3 negativo, 4 positivo, quiere decir que más o menos va a estar en el segundo cuadrante. Por aquí 3, por acá 4, más o menos. Entonces, trazamos la recta. Aquí tenemos el primer punto. El primer punto sería A, menos 3,4. Y el punto B sería 0,2. 0 para las X y 2 para las Y. Más o menos por aquí sería el punto B, 0,2. Entonces trazamos la recta del punto A al punto B. Listo. Y utilizamos la fórmula que ya habíamos visto, ¿no? La fórmula anterior. Y se las pongo de nuevo. X2 menos X1 al cuadrado más Y2 menos Y1 al cuadrado. Quiere decir que aquí vamos a decir, vamos a colocarle distancia D, ¿no? La distancia D. La distancia D es igual a la raíz cuadrada de x2, 0 menos 3 al cuadrado. Todo esto lo llevamos al cuadrado, más 2 menos 4 elevado al cuadrado. Estoy haciendo todo el esfuerzo por escribir bien, Cristina, por favor. 9 me da aquí, más 4, ¿no? Entonces quiere decir que es la raíz cuadrada de 3. Profe, es -2. El signo. Ah, ya, perdón, menos 2, sí es verdad. Menos 6, entonces es 36.